Agosto de 1993. Se ha abierto una investigación policial por presuntos delitos de abuso de menores. El acusado no es otro que el célebre cantante Michael Jackson, quien un año antes publicó Thriller, su álbum más exitoso. Para enero del 94, Jackson resuelve la situación fuera de los tribunales. Pero de nuevo, en 2003, el caso se reabre, con la celebración de un juicio que el New York Times describió como el espectáculo legal más grande en años. La prensa puso el foco en el rey del pop, y de ello derivaron una serie de artículos que sacaban jugo al polémico acontecimiento. Rápidamente el tema se desvió en otros asuntos. El principal, esto es, la resolución del juicio, quedó en segundo plano. Los medios de comunicación se centraron en las estrellas que se subían al carro para dar su visión del caso, o en los paseos del artista por programas de televisión para defender su imagen. El espectáculo en el que se convirtió el juicio puso sobre la mesa la capacidad de la prensa para crear morbo en torno a una situación tan seria. Finalmente, en 2004, Michael Jackson ganó el juicio. Que quede claro que nuestra intención no es cuestionar la inocencia del artista. El vídeo de hoy no va en busca de culpables, sino de la verdad. Esta misma búsqueda de la verdad fue la que comenzaron algunos pensadores tras los sucesos del siglo XX. Una conocida frase dice que escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, en referencia al holocausto perpetrado por los nazis. Se trata de una cita de Theodor Adorno, filósofo que en una conferencia de 1966 planteó cómo se deberían educar a las futuras generaciones para que la catástrofe no se repitiese. Adorno iba más allá al exigir una reformulación del arte que verdaderamente despertase la conciencia crítica de las personas. Puede que la sentencia que hemos mostrado sobre la barbarie de crear poesía tras Auschwitz parezca una prohibición del arte, pero el filósofo ya advirtió que se trata de una exageración por su parte. Lo que quería decir Adorno es que el arte debe enfrentarse a nuevas revisiones para representar apropiadamente las atrocidades históricas. Nuevos retos que acarrean varias dificultades. Pensemos en el teatro. ¿Cómo atreverse a representar, es decir, volver a presentar un suceso de tales características? Esto da lugar a que las injusticias cometidas en los campos de concentración vuelvan a tomar presencia física, aunque hablemos de un plano ficcional. Además, ¿de verdad es posible dar voz a las víctimas reales a través de actores? Por muy buen guión y elenco actoral, a una obra teatral le resulta imposible plasmar hechos que solo pudieron ser experimentados en tales circunstancias. De esta manera se puede caer en el riesgo de robar la voz a las víctimas. Todo ello frente a un público que no es más que un testigo privilegiado de las atrocidades mostradas, cuyo único poder es el de asignar unas víctimas y unos verdugos. De esta manera se puede llegar a entender la maldad de los nazis y las desgracias de los judíos. Pero se pierde un elemento importante: todo lo que históricamente ha llevado a la situación expuesta. No hay, pues, una verdadera conciencia crítica. Pero no todo queda descartado. El arte depende del artista para existir. Y para Adorno, el único artista que de verdad puede hacer arte sobre Auschwitz es aquel que reconoce que su arte nunca podrá reflejar fielmente los días de aquellas víctimas. Y es necesario que tanto creador como destinatario conozcan este dato. De esta manera, la crueldad del Holocausto deja de ser el tema. Ahora lo importante es la reflexión crítica de este oscuro pasado. Esta tarea solo es apta para quienes buscan la verdad de los hechos. Y hoy hablaremos de Juan Mayorga, alguien que se ha puesto este cometido. El dramaturgo madrileño otorga mucha importancia a la reflexión de su público. Para Mayorga, el teatro es un arte político. El teatro se hace ante una asamblea. El teatro convoca a la polis y dialoga con ella. Solo en el encuentro de los actores con la ciudad, solo entonces tiene lugar el teatro. No es posible hacer teatro y no hacer política.
La obra de Mayorga tiene gran influencia del filósofo Walter Benjamin, definido por el dramaturgo como todo un crítico. Para Benjamin, el lenguaje del hombre está corrompido, pues en toda emisión parece haber un fin concreto a perseguir. El filósofo plantea la búsqueda de un lenguaje esencial, que se despegue del sujeto y que vaya directo a traducir la verdad de las cosas. Esto solo puede conseguirse desechando el factor monológico de un discurso en favor del diálogo. Y si queremos imaginar dónde puede cumplirse esta forma de lenguaje, tenemos el mejor ejemplo en el teatro. Veamos cómo las ideas de Walter Benjamin aparecen en la puesta en escena de Juan Mayorga, y más concretamente en una de sus obras más críticas, Hamelin. La pieza tuvo su estreno el 12 de mayo de 2005 en el Teatro de la Abadía de Madrid, un año antes de la resolución del caso Jackson. En Hamelin se muestra la representación de una investigación policial en torno a un caso de abuso de menores, asunto muy polémico en el que fácilmente podemos caer en la asimilación de unas víctimas, niños en este caso, y verdugos. Pero la obra no cae en los errores de los que ya alertaba Theodor Adorno. Hamelin no busca el morbo en un tema tan delicado. Esta es una obra sobre el lenguaje, sobre cómo se forma y cómo enferma el lenguaje. Si bien en los análisis que en Demiurgo dedicamos a obras teatrales nos centramos principalmente en el texto en sí, para esta ocasión es necesario atender a la representación que Andrés Lima y el grupo Animalario hicieron en la Abadía. Para Mayorga, directores, espectadores y críticos van descubriendo sentidos ocultos en las obras teatrales. El dramaturgo, siguiendo la propuesta de Walter Benjamin del diálogo como motor de la verdad, considera muy positivas las diferentes percepciones que se pueden tener del arte. De hecho, de Hamelin deben sacarse varias ideas en torno a su representación. En su estreno en la Abadía, Andrés Lima optó por reducir al mínimo el elenco y la escenografía. Algunos personajes fueron interpretados por un mismo actor, como Roberto Álamo, quien interpretó a Paco y Gonzalo, padre y hermano de José Mari respectivamente. El escenario quedó reducido al mínimo de elementos: una puerta al fondo, 2 sillas y en futuras representaciones estaría una jaula que conecta con el título de la obra, Hamelin, el flautista que liberó al pueblo de las ratas. Estas decisiones del director tienen mucho sentido si tenemos en cuenta qué nos quiere mostrar Hamelin. Los actores que mudan de identidad podrían, en teoría, confundir al espectador, pero Mayorga evita la clasificación de víctimas y verdugos. Andrés Lima solucionó esto haciendo que la negligencia de Paco, quien permitía los abusos a sus hijos, y Gonzalo, quien los sufría, se representen visualmente en la figura de un mismo actor. Por otra parte, la escenografía mínima tiene también un sentido. Recordemos una vez más, esta es una obra sobre el lenguaje, por tanto, sería contraproducente falsear el escenario. La importancia reside en la reflexión del diálogo presenciado. Esto no implica que la obra se reduzca al uso de la palabra. El director condicionó al público para integrarlo en la obra por una vía alternativa. Ejemplo de ello es la canción que antecede a la representación, sacada del thriller de Michael Jackson. Echando un vistazo al sentido de la canción, posiblemente conocida por gran parte del público, entenderemos el porqué de esta elección. El espectador de Hamelin no se encuentra aislado de lo que ocurre sobre el escenario. En una muestra de la conocida técnica de la ruptura de la cuarta pared, el juez Montero inicia hablando a una serie de periodistas sobre unas declaraciones que perturbarán a la ciudad. El acotador confirma la presencia de los periodistas en la escena, pero el público solo ve a esta figura y a Montero. ¿Dónde se encuentran? Los mismos espectadores son los periodistas. De esta manera, el público deja de ser una instancia ajena a la representación, para pasar a ser jueces silenciosos al estilo kafkiano. Escuchan las declaraciones de Montero y las consecuencias que tendrán en los ciudadanos.
El director se sirvió de otro método para sumergir al público en esta ciudad de ratas que expone Montero. Durante el cuadro cuarto, el acotador nos habla de la salida de Montero del juzgado. Durante su caminata contempla los edificios de la ciudad y encuentra a un grupo de jóvenes en actitud de espera. Durante este cuadro, un grupo de jóvenes entraron al patio de butacas de la abadía y, entre el público, pasaron a ofrecer sus servicios sexuales mientras acariciaban sus genitales. Esta forma de acometer al espectador recuerda al teatro in your face surgido en Gran Bretaña durante los años 90. Este movimiento artístico buscaba el shock del público mediante diversas obscenidades. En estas obras se representaban multitud de temas escatológicos, que iban desde lo explícitamente sexual hasta las parafilias más desagradables. No era extraño ver en estas piezas teatrales a los actores insultando directamente al público, ofreciendo de paso un teatro en el que no se buscaba el deleite, sino la eliminación de los tabúes. Pero el propósito de Mayorga no es únicamente generar impacto en los espectadores. Su misión es integrar al público, pero sin distraerlos en la morbosidad que podría plantear el tema del abuso de menores. Destaca en Hamelin la brevedad de los cuadros, los cuales inician siempre con la intervención del acotador, quien recuerda constantemente que lo visto no deja de ser una interpretación. El caso judicial expuesto no es real, aunque no por ello puede resultar menos grotesco verlo sobre el escenario. Es necesario centrarnos en el acotador. Es bien sabido que los textos teatrales pueden contener una serie de acotaciones que sirven a directores y actores para la representación. El público ve estas ayudas en la escenografía y las acciones de los actores, pero solo quien tiene el texto puede leerlas. En Hamelin las acotaciones se antropomorfizan en el acotador, quien detalla las acciones de los actores. La inclusión de este acotador, llamativa como poco, actúa de varias formas. Por una parte, contribuye a separar al público de los sentimientos que podrían producir el trato de un tema tan delicado. Por otra, acentúa la importancia de las palabras en la obra. Acudamos al inicio del cuadro 7 para ver cómo el acotador ejerce su labor. En esta parte vemos el primer encuentro del juez Montero con José Mari, el niño supuestamente abusado por Rivas. Al público de la abadía pudiera sorprenderle que un actor adulto interprete a lo que sería un niño de 10 años. El acotador se adelanta a sus dudas, explicando: en teatro el niño es un problema. Los niños casi nunca saben actuar, y si actúan bien, el público atiende a eso, a lo bien que actúa ese niño. En esta obra titulada Hamelin, el papel de José Mari es representado por un adulto, un actor adulto que no intenta hacer de niño. Las descripciones del acotador son significativas y suponen un reto para quien se anime a representar Hamelin. En el cuadro 14, Montero encuentra a Gonzalo, hermano de José Mari, en un bar de ambiente gay. Es aquí donde Gonzalo confiesa cómo Paco, su padre, consintió los abusos de Rivas, pues nadie da nada por nada. Tras esto hay un silencio, pero no porque los actores dejen de hablar, sino porque es el mismo acotador quien dice la palabra, silencio, algo que se repite continuamente en Hamelin. Los profesionales llamamos a eso evaluación de la credibilidad del relato. Silencio. Se me hiela la sangre pensando en estos niños. Montero le propone al joven que confirme su declaración en el juzgado. Tras esto, el acotador describe cómo Gonzalo camina hacia la barra. Desde allí hace un gesto a Montero, un gesto brutal, que Montero nunca había visto, pero que comprende inmediatamente. Así finaliza este cuadro, sin detenerse en detalle sobre este gesto brutal. Depende del director cómo será este. Andrés Lima lo interpretó como una muestra de coqueteo que Gonzalo regala al juez, dando al público una interrogante. ¿Acaso Gonzalo se está ofreciendo a cambio de dinero? ¿O imita la actitud que su abusador deseaba?
Pero ocurre que nunca llegamos a tener confirmación clara de que este delito haya tenido lugar. El mismo Montero llega a dudar de la veracidad del relato de José Mari. De hecho, es significativa la opinión de Rivas cuando es acusado. En el cuadro 10 asistimos al segundo interrogatorio, en el que Rivas cuestiona la labor del juez. Es curioso que el supuesto abusador sea el que dé con el tema principal de la obra, la perversión del lenguaje que nos aleja de la verdad. Esta imprecación no solo se la hace a Montero, sino al público, el juez kafkiano que observa la escena. Y es que en Hamelin el lenguaje está significativamente tergiversado. Destaca cómo, tratándose de un abuso de menores, apenas encontramos lenguaje explícito sobre este hecho. Es tan solo Rivas quien, en el parlamento que hemos destacado, expone abiertamente la palabra, sin eufemismos. Además, incluso las palabras de los que, en principio, buscan ayudar a José Mari están casi encriptadas en tecnicismos. El mismo acotador lo destaca. No se dice familia, se dice unidad familiar. No se dice José Mari, se dice paciente. Incluso el juez, buscador de la verdad que esclarezca los hechos, es víctima de la perversión del lenguaje. Montero, quien busca lo mejor para José Mari, no es capaz de hablar con su hijo, quien se encuentra necesitado de su atención. Y no hace falta irnos muy lejos para ver qué consecuencias tiene esto en nuestro día a día. En este análisis que estamos haciendo, en ningún momento hemos empleado los términos utilizados habitualmente para hablar del abuso de menores. Hemos dicho abuso de menores, sí, pero sabemos que hay otros que, por su carácter explícito, hacen saltar algunas alarmas. Con esto afirmamos que estamos cayendo en esta perversión del lenguaje. No porque nosotros queramos, la verdad. Es sabido que YouTube, la plataforma en la que se encuentra este vídeo, tiene unas normas de comunidad claras. Y hay una serie de términos que, si bien en este caso podríamos utilizarlos con propósitos de divulgar esta obra de Juan Mayorga, podrían perjudicar la visibilidad del análisis. Nuestros esfuerzos por cumplir las normas de la plataforma quizá permitan que este vídeo llegue a más interesados por la obra, el teatro y las letras hispánicas, pero nos aleja inevitablemente de la verdad. Pero si no se puede llegar a la verdad pura, sí que podemos acercarnos a ella. Montero recuerda cómo, cuando era pequeño, su padre le contaba el cuento del flautista de Hamelin. Como nos cuenta, era capaz de relacionarlo con cualquier tema del que tuvieran que hablar. De manera que, tras atender a la historia de cómo el flautista secuestró a los niños del pueblo con el poder de su instrumento, siempre surgía el diálogo entre ellos. Hablar a un hijo es lo más difícil del mundo. Se nos recuerda varias veces en la obra. Pero Montero recupera las palabras que escuchó como hijo y se dispone a repetirlas a José Mari, dando algo de esperanza al final de la obra. Érase una vez una bella ciudad llamada Hamelin, pero una mañana, al despertarse, las gentes de Hamelin descubrieron que la ciudad se había llenado de ratas. Desesperados porque las ratas ya estaban dentro de las casas, se miraban unos a otros sin saber qué hacer. Entonces llegó a Hamelin un hombre de cuya flauta salía una hermosa música.